Este es el programa Una Plática Fraterna, un proyecto de la Fraternidad de Hombres Metodistas de la Conferencia Anual de México. Bienvenidos. Hola, buen día. Estamos aquí con el obispo de la Conferencia Anual de México, el presbítero Agustín Altamirano Ramos. Él es pastor de la Iglesia Metodista, es padre de familia y esposo de una muy feliz pareja. Y bueno, estamos aquí inaugurando un nuevo programa que tenemos la Fraternidad de Hombres Metodistas, que es más que nada una plática uno a uno, temas variados. Y vamos a aprovechar esta oportunidad. Bueno, primero un saludo si quiere darlo. Pues hermanos y hermanas, un saludo de parte de esta Conferencia Anual de México desde estas oficinas episcopales con sede en Miravalle 209 en esta Ciudad de México, donde pues atendemos, donde resolvemos, donde escuchamos acerca de todas las situaciones y necesidades que atañen a la vida de nuestra iglesia, de sus miembros, de sus problemáticas en las que podemos dar causa y acompañamiento, y donde siempre les esperamos, les escuchamos y acompañamos en las situaciones que ustedes requieran. Aprovechando la coyuntura social que tenemos ahorita, justo con el Medio Oriente, ¿cuál sería la postura del obispo de la Iglesia Metodista en cuanto al conflicto armado en Palestina e Israel? Bueno, la postura del obispo tiene que ser la postura de la iglesia, la postura de la conferencia al final, ¿verdad? Claro. Donde hemos aprendido, hemos sido enseñados y somos invitados constantemente a ser agentes de paz, intervenir en todos los procesos, en todas las situaciones, en todos los conflictos, no buscando quién es el culpable, quién es el malo, a quién hay que castigar, a quién hay que marginar o atacar, sino más bien quienes necesitan ayuda por consecuencia de este y otros muchos conflictos que se dan en el mundo, se dan en nuestro país y en nuestras ciudades, ¿no? Sí, claro, ¿verdad? Y todo el mundo. Sí, y por eso la perspectiva es general, es que nosotros no nos dediquemos a ejercer juicios, que no invirtamos nuestro tiempo en tratar de encontrar culpables, sino más bien encontrar caminos donde la paz, por supuesto, pero también la justicia, la equidad, la armonía puedan ser parte del ambiente donde igual no solo los cristianos, no solo los metodistas, sino la gente de todo el mundo pueda vivir, pueda disfrutar y pueda alcanzar la plenitud en lo que se propone. Así que vamos a estar insistiendo como iglesia, ¿verdad? Y siempre uno de los primeros llamados es orar, y al orar por la paz, orar por todas las personas que hoy se encuentran involucradas, no tratando de entender quién tiene o no tiene razón, sino quienes ahora están sufriendo y padeciendo, y muchas veces sin ser agentes directos, sin estar involucrados, sino solamente ser lastimados por todo esto que la guerra provoca. Claro, claro. Y bueno, esa es la postura del obispo de la Iglesia. En cuanto al padre de familia, Agustín, siempre en las familias hay la discusión de no, los buenos son los palestinos, no, los buenos son los israelitas. Y en la Iglesia también se tiende mucho a esa postura de es que los israelitas son el pueblo de Dios y tienen razón. Pero como padre de familia en su casa, ante estas polémicas que podrían surgir, ¿cuál sería la postura del padre de familia? No del pastor, no del obispo. Es difícil separarlo porque pues, eso se dedica a tiempo completo, pero pues, también es tiempo completo. Exacto. Sí, y para la familia pues no es tan fácil recibirlo como obispo. Entonces, ¿cómo sería? Digo, porque es para la fraternidad, sería como una guía, escuchar su opinión, pero desde el punto de vista del padre. Sí, como padre, creo que no se separa mucho la línea, o más bien no se separa. A mis hijos en su momento, aunque ahora son adultos ya, ¿verdad? Pero desde pequeños siempre les insistí en que una de sus responsabilidades y una de sus maneras de desarrollarse, donde les tocara,
era siempre estar a favor de los que pueden ser más débiles, de los que menos tengan, de los que menos sepan, que no se involucraran por molestar a otros, por abusar de ellos, por sacar provecho, sino más bien que hicieran todo lo posible porque todos pudieran convivir, todos pudieran avanzar, todos pudieran aprender y que no dejaran de ser quienes son donde quiera que se encuentren, que haya una congruencia, que no se comporten de una manera frente a determinadas personas o en algunos lugares y en otro lugar de otra manera, ¿no? Que puedan ser conocidos por ser, en el caso, ¿verdad?, el varón y la chica que no tienen máscara, pero que tampoco tienen tapujos para expresar sus inconformidades y a la vez sus propuestas de un ambiente de paz, de tranquilidad, de justicia. Y yo puedo decir, digo, y no es para ninguna vanagloria, sino que puedo sentirme satisfecho de esa parte, porque precisamente los hijos, y conforme crecen, nos devuelven varias de esas cosas, ¿no? Y a lo mejor eso que aprendieron y que escucharon, cuando no lo ven reflejado en algún momento de nuestra vida, también nos lo recuerdan. Y es bueno. Y es bueno para decir, aprendieron bien y quizá yo soy ahora quien estoy yéndome por otro camino, aún de forma inconsciente. Y si es con conciencia es peor. Claro. Y bueno, dentro de este asunto, vemos, previo a este conflicto armado, una ola de migrantes musulmanes a Europa. Y justo previo y durante, varios atentados musulmanes en lugares europeos, Bruselas, varios lugares. Y se los adjudican los palestinos. Y en cuanto a este conflicto, Estados Unidos está muy metido y tiene siempre ese conflicto de la migración es mala, los extranjeros son malos. Entonces, dentro de ese contexto de violencia, inmigración y de terrorismo, podríamos decir, en el contexto de México y la migración, tomando en cuenta que nosotros tenemos un ministerio migrante en Apasco, que estamos apoyando, ¿cómo ve este asunto? ¿Cómo afecta a la migración en México? ¿Cómo afecta las relaciones entre Estados Unidos y este conflicto? Porque inevitablemente la vecindad con Estados Unidos nos va a afectar, y nosotros con la relación que tenemos con la Iglesia Metodista en Estados Unidos, o sea, todo ese contexto, cómo afecta a los migrantes y a la situación en México con la migración, siendo que nos tachan también de terroristas hoy día por los cárteles de la droga. Es complicado, es muy complicado, y sobre todo porque este tema, este fenómeno de la migración, pues no es algo nuevo, ¿no? Es algo de muchos años, pero que ahora precisamente por las cantidades de personas que cruzan nuestro país y que intentan llegar a los Estados Unidos y se han multiplicado en miles, pues el problema que haya estado siempre ahora se vuelve así como carente de los recursos suficientes para atender. Y bueno, los aspectos políticos son los primeros que se activan, las primeras evidencias que tenemos, y no son muy favorables, no son muy halagadoras, aun cuando en particular el gobierno federal que tenemos en este tiempo, en este periodo que nos toca, pues trata de suavizar, trata de encontrar la manera. Se ha expresado y se ha acuñado la frase, ¿no?, de que somos el patio trasero de los Estados Unidos, de que aquí se hace el trabajo sucio, o sea, muchas cosas que pueden tener razón las expresiones, pero quizá no sin conocer los fundamentos. Porque como país también desafortunadamente exportamos muchos migrantes. O sea, no podemos decir, ay, no, a nosotros solo se nos afecta, si nosotros mismos no estamos satisfaciendo las necesidades de nuestras familias y de nuestra población.
incluso hay ya generaciones enteras en los Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que, incluyéndome, serán en México contadas las familias que no tengan familiares radicando en los Estados Unidos. O sea, Sí, ya pueden ser contadas. Particularmente mis 4 hermanos, 3 hermanos y un hermano viven allá. El único de la familia que radica aquí en México soy yo. La iglesia lo amarra. Entonces, creo que son temas a los que no podemos escapar, que no podemos evadir. Y aún con eso, pues como iglesia y con lo que está a nuestro alcance, con los recursos que contamos, mencionaste el Ministerio de Migrantes en Apasco, pues tratamos de hacer, y en parte la relación que tenemos con la Iglesia Metodista Unida y los apoyos canalizados específicamente para este tipo de ministerios a través de ministerios globales, a través de UNCOR, pues nos ayudan a llevar adelante. Por supuesto no podemos satisfacer todo esto. Nunca es suficiente. Hace cosa de 3 semanas, hace cosa de un mes nos reportaban que llegaban 7, 8 personas a Paso. Y de esa semana a la siguiente se elevó el número a 220, 270 personas en un día, ¿no? Entonces, esto por supuesto, aunque haya programas, aunque haya previsiones y provisiones, nos toma desprevenidos en algunas cosas, de atención personal, afortunadamente no de recursos para compartir alimentos y para compartir algunos medicamentos o cosas básicas para seguir el camino. Pero no es lo mismo. En lo que previo todavía se recibían 20, 25 personas a recibir 250, ¿no? Pero seguimos esforzándonos, tenemos que revisar y reestructurar el propio programa de atención específica allí en Apasco con los migrantes y tener que seguir haciendo un llamado pues, a nuestras comunidades de fe en cada congregación para poder involucrarnos. Algunos ni siquiera han escuchado que existe este programa, otros quizás solo en la lejanía saben que lo hay, pero la gran mayoría no han estado ahí. Sí, solo saben que cambio por Apasco pasa la bestia y ya. Así es. O que por allí algo la iglesia está haciendo y que para eso tienes que dar 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol y cosas así. ¿Y a qué cree que se deba eso? Porque, digo, usted lo sabe, yo se lo he dicho, yo digo que es la cadena de comunicación hacia la congregación, pero más allá de eso, ¿por qué cree que sea tan lejano el trabajo de la iglesia como institución hacia las congregaciones? Yo creo que porque no hemos llegado al punto de una sensibilización apropiada sobre este y otros temas, pero así como despertar el interés, como proponernos metas específicas en el ámbito local que apunten a este proyecto conferencial. O sea, porque no basta de cuando en cuando recordar que se necesita la ayuda, no basta cada año decir que el tercer domingo de febrero se recoge la ayuda para migrantes, sino ya establecer líneas de acción muy concretas, hacer invitaciones y a su vez desafíos, ¿no? Decir, a ver hermanos, quizá la intención primaria, con el fin de que conozcamos cuál es el trabajo y cuáles son las necesidades, establecer una fecha concreta, ¿no? 3, 4, los que se sumen, vamos a ir. Y el impacto es grande, o sea, impacta estar en Apasco, ¿no? Sobre todo cuando se rebasa la capacidad de atención del albergue. Creo que la empatía nos alcanza y decir, ¿qué haría yo? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué necesitaría? Etcétera. Y que eso, cuando llega al fondo del corazón, puede ser un instrumento apropiado para reforzar esta cadena de comunicación que tú dices. Porque sí es cierto, quizá no estamos difundiendo, yo no diría promoviendo, ¿verdad? Porque a veces es a promover, más bien difundir la necesidad. Porque también a veces me parece que perdemos la objetividad cuando trazamos nuestros propios programas anuales, ¿no? Y decimos, el año X hubo una atención de 2,000. No, pues para el año siguiente nos proponemos que se incrementen 10,000. Yo diría, nos tendríamos que proponer que disminuya, ¿no? Que ojalá ya no fuera necesario. Pero también esos factores no dependen de nosotros. Claro. Y entonces, pero sin embargo que la atención que se brinde a los que sean
igual 1, 2 o 7 por día a 250 o más, que pueda ser algo que como un grano de arena contribuya en todo lo que ellos puedan recibir en este camino. Nuestro ideal, de manera utópica pensaríamos, ojalá ya nos hablan de sus países, ¿verdad? Pero sus países de origen pasan por situaciones similares y a veces más difíciles que las que nosotros vivimos en México. Bueno, y regresando un poco a lo de la guerra, discutiendo en el gabinete de la fraternidad y en algunas fraternidades, se hablaba de el origen bíblico de este conflicto. Y digo, uno lo puede rastrear hasta el Génesis, pero como obispo, ¿qué reflexión nos daría de respecto al origen bíblico de este conflicto en Palestina, Israel, que es lo mismo, pero no es igual? A veces tengo mis reservas para hablar de los orígenes de este y otros conflictos. Yo más bien soy de, a ver, nos encontramos en este punto y qué tendríamos que ser de aquí en adelante. Porque nos podemos ir al origen e igual podemos entrar en muchas controversias. Que porque no estamos leyendo el texto correctamente, que porque las palabras o las raíces hebreas originales significan otra cosa. O sea, y podemos entrar en muchos desacuerdos cuando creo que tenemos la oportunidad de los acuerdos. Es decir, lo que ya pasó y lo que ha motivado esta situación actual, nosotros ni lo provocamos, ni lo promovimos, ni estuvo en nuestras manos, pero quizás sí hay otras cosas que de aquí en adelante, ¿no? O sea, y a mí me parece que precisamente dejar de ejercer a veces juicios sin fundamento o a la ligera, ¿no? El solo hecho de decir que unos son los buenos y otros son los malos, más bien yo diría que todos tienen igual necesidad. Porque yo creo que tanto los palestinos como los israelíes tienen necesidad de paz, necesidad de desarrollo, de crecimiento, de fomentar su cultura, sus tradiciones y de reencontrarse como naciones, ¿no? Y al final hermanos, hijos de Abraham los dos. Exacto. O sea, porque en este conflicto podemos también ubicar algunos conflictos familiares cercanos, ¿no? O sea, la dinámica que llevó a esto a veces no es muy lejana a nosotros. Y las realidades de enemistad, de desacreditarse, de querer ostentar superioridad sobre otros, etc., son tan comunes en la familia, en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que nos movamos, ¿no? Entonces, digo, a ver, ya no nos vamos a poner de acuerdo en lo que no nos hemos podido poner de acuerdo, pero ¿qué sí queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Por qué estamos dispuestos a trabajar? Y una cosa muy importante, ¿qué situaciones, qué pensamientos, qué acciones estamos dispuestos a dejar de lado para avanzar? Para sentirnos miembros los unos de los otros, para sentirnos motivados a decir, hemos perdido mucho en todos los sentidos de tiempo, de dinero, de relaciones, etc. Y entonces ya no queremos seguir perdiendo más, ¿no? Sí, y el símil podría ser el clásico conflicto navideño de los hermanos y los terrenos. Y es justo los hermanos y los terrenos. Y allá lo están llevando al extremo de ambos exterminar al otro por los terrenos. Así es. Y al final puedes tener el terreno, pero si los otros ya no están, si has logrado tu objetivo de exterminarlo, y también hay exterminios, ¿verdad? Ya no te hablo, no te dirijo la palabra, no quiero saber de ti, así en lo cercano, y cuánto daño se hace en el corazón de las personas, ¿no? Sí, aquí llegan hasta matarlos. Y cuánto daño incluso a las nuevas generaciones, ¿no? Porque hay familias donde los hijos, donde los nietos no se hablan con los X, Y o Z porque así lo hacían sus abuelos, sus papás, pero no saben ni por qué. Entonces creo que hoy es tiempo de construcción, que hoy es tiempo
de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, que hoy es tiempo de mirar que podemos perder algunas cosas, pero podemos ganar muchas más. Entonces yo iría más por esa línea. Y si de Agustín Altamirano, en cualquiera de sus facetas, dependiera una solución, ¿qué solución propondría? Yo diría, a ver, expongamos cuáles son nuestras situaciones. Aclaremos muy bien en cuáles no estamos de acuerdo, en cuáles sí estamos de acuerdo y en cuáles podemos encontrar el punto medio. En las que no nos vamos a poner de acuerdo, dejémoslas de lado, avancemos en las que estamos de acuerdo y en los puntos medios trabajemos y veamos qué resulta. Y podemos llevarnos la sorpresa de que van a resultar cosas muy buenas, incluso muy distintas a como las hemos visualizado, a como hemos imaginado. Porque sumar esfuerzos, sumar voluntades, sumar oración, sumar recursos, nos va a dar algo totalmente distinto a otras cosas donde sí nos aferramos y donde sí creemos que nosotros somos los únicos que tenemos el camino o la forma correcta. Y en esta situación mundial de tantas guerras, por ejemplo, o sea, desde 1943 está en guerra las dos Coreas, Rusia y Ucrania, ahorita Palestina, Israel, Irak con todo el mundo, o sea, ¿cómo ve esto en cuanto a la iglesia, en cuanto a la vida a futuro, en cuanto a la humanidad? ¿Cómo lo ve? ¿Ve que podamos prosperar? ¿Ve que se necesita más trabajo de la iglesia? ¿Cómo lo ve? Yo creo que la iglesia necesita recuperar espacios, porque igual el asunto de interpretaciones, el asunto de algunas líneas que sin que se dicten se siguen, nos ha llevado como a mantenernos al margen mucho, ¿no? Y tanto como, es que la iglesia no se mete en política. En el sentido estricto como hemos aprendido que es hacer política, no definimos candidatos, no postulamos partidos, etcétera. No mandamos al voto a nadie. Pero sí debemos generar la conciencia de que somos seres políticos por naturaleza, que nuestros espacios civiles están abiertos, que hay momentos sobre determinados temas donde se debe escuchar la voz, y también no en el sentido también como a veces se cree solo de crítica, ¿no? Y de generar conflictos, sino de observaciones concretas con propuestas concretas y sacudirnos esta pasividad, diría yo. No lo vamos a lograr mañana, no va a haber un cambio radical de un día para otro, pero creo que si nuestra membresía como Iglesia Metodista en México puede también seguir reforzando y aprovechando, porque tenemos muchos canales de comunicación con el gobierno, ¿verdad? Y seguimos utilizándolos apropiadamente, creo que podemos influir, porque también esto de hacer política no solo es en los términos estrictos de elitismo, de ganar adeptos, sino de provocar y producir beneficios para las comunidades donde estamos. Entonces, hay programas, hay proyectos del gobierno donde la iglesia puede enlazarse, donde la iglesia puede obtener apoyos, y no lo estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, programas de salud, programas de educación, programas de mejora de los espacios, etc. Y a veces no es tan difícil. Yo entiendo que muchas veces nos abruma la burocracia. Claro. Es que ¿para qué vamos? Es que de todos modos no. Pero a veces es tan sencillo como entregar un documento firmado, bien hecho. Como superintendente alguna vez me tocó en alguna iglesia, en una comunidad del Estado de México, que ya pasado el suceso me dicen, bueno, es que
vinieron de la presidencia municipal para ofrecernos apoyos para impermeabilización de todo el edificio y los anexos. Pero nos pedían un documento que tenían que enviar. Y pues se venció la fecha y no llevamos el documento. O sea, cosas así, ¿no? Que pueden ser, sí, algunas son muy complicadas, pero otras pueden ser tan sencillas. Que solo cuesta una firma. Y llenar un documento. Y a veces solo se pide la firma del pastor, ni siquiera el representante legal. Claro. Hay ámbitos donde con que vaya la firma del pastor, con la firma del vicepresidente, eso es suficiente, ¿no? Y legalmente los pastores son los responsables de los cargos en la Secretaría de En el Gobernación. ámbito local, los responsables son los pastores, son los representantes de la iglesia. Ya para otro tipo de asuntos también entendemos que hay formas, ¿no? Y entonces creo que estamos perdiendo esas oportunidades de hacer política de esa manera, de que se nos reconozca como organismos que pueden procurar el bienestar de las personas donde están asentadas nuestras iglesias. Como dice el propósito, reformadores de la nación. Pero a veces queremos pensar en todo como un todo, más bien en lugar de pensar en partes que al sumarse pueden entonces ir creciendo. Claro. Y hablando de política y para terminar, ¿cómo va lo de los 150 años? Ya es un mes. Estamos a tambor batiente y a marchas forzadas, no por la organización, no por la planificación, sino más bien porque conforme los tiempos se cumplen, pues hay pendientes también que hay que cerrar y que hay que cumplir. Pero gracias a Dios estamos en la insistencia de la respuesta de nuestros pastores, particularmente de la Conferencia Anual de México y de nuestras congregaciones, para alistarse a participar en las actividades del Congreso y en el culto magno. Nuestros invitados especiales, y yo digo, todos somos invitados especiales, pero algunos invitados especiales vienen de fuera de la República Mexicana. Han confirmado recién ayer que no habíamos tenido una respuesta de la Iglesia Metodista de Inglaterra, ya se nos ha comunicado quién viene, etc. De Iglesia Metodista Unida, del Concilio de Obispos, vienen 3 obispos que tienen funciones clave a nivel nacional. De CIEMAL se ha confirmado la presencia del presidente de CIEMAL y en el ámbito también de nuestra relación con las autoridades civiles, el director de Asuntos Religiosos también ha confirmado su presencia y su participación en uno de nuestros conversatorios. Entonces, por eso digo, más que hacia el interior y el desarrollo, ahorita tenemos que seguir reforzando y seguir insistiendo en la participación de nuestros miembros de la conferencia para recibir estos beneficios de que esta actividad se lleve en la geografía de nuestra Conferencia Anual de México, particularmente en el Templo de la Santísima Trinidad en Anticipo. Bueno, y yo como congregante de mi iglesia, como laico cualquiera, ¿cómo puedo participar? Bueno, los pastores han recibido un formulario electrónico de inscripción por los cupos que hay que cuidar, ¿verdad? En la estrategia inicial, pues puede participar el pastor, particularmente en el culto magno, que es donde creemos que habrá mayor asistencia, pero también en el Congreso, donde puede participar el pastor y 4 delegados de cada una de nuestras congregaciones. Ha habido el caso de congregaciones que dicen, pero es que yo necesito más de 4 lugares. Hemos generado una lista de espera, porque también puede haber lugares que no se usen y podemos irlos asignando. Así que si alguien en su congregación ya se acercó a su pastor y su pastor le dijo, no, pues ya están los 4, de todos modos anótese y pronto tendrá respuesta. Estamos por cerrar el formulario de inscripción el 31 de octubre y a partir de eso entonces podremos estar asignando lugares a otros hermanos, a otras familias o personas en el ámbito de nuestra conferencia particularmente. Y bueno, para cerrar, algún comentario que cuando se publique ya será la pasada, pero que todavía no viene, la Semana de la Reforma, que es un evento muy de la Iglesia Metodista en todas las iglesias locales. ¿Algún comentario, algún saludo, alguna? Bueno, acerca de la Reforma Protestante, ¿verdad? Pues solo recordar que en esencia y de manera enfática los metodistas no somos protestantes.
aunque de todo protestemos, pero somos pues herederos de alguna forma de lo que ahí se construye, ¿sí? Y digo, no somos estrictamente herederos de la Reforma porque no nacimos con el movimiento en 1517, sino hasta 1738. Por eso nos consideramos más que una iglesia protestante, una iglesia evangélica, ¿no? Una iglesia fruto de la renovación y la transformación de principios del siglo XVIII. Pero, sin embargo, reconocemos, entendemos y parte de nuestro fundamento doctrinal tiene que ver con aquellos hallazgos y aquellas propuestas que desde Lutero se hacen para la iglesia en el mundo de su tiempo. Y yo creo que sí, también nosotros tenemos muchos motivos de agradecimiento por el movimiento de reforma y mucho que compartir de ella como cristianos evangélicos en el mundo del siglo XXI, ¿no? Ya estamos rayando el primer cuarto de este siglo. A algunos nos ha tocado vivir en los dos siglos, ¿no? En el 20 y en el 21. Y creo que tenemos que seguir aportando, que tenemos que seguir aprendiendo, pero sobre todo tenemos que seguir elaborando. Tenemos que seguir elaborando propuestas teológicas, porque las propuestas teológicas no son inamovibles, no son inamovibles. Van cambiando, van variando, tanto que hubo una propuesta teológica concreta en el siglo XVI, pero Wesley hace la propia en el siglo XVIII y así han venido otras que nos han alcanzado y donde, siguiendo el precepto paulino, ¿verdad?, lo examinemos todo. Retengamos lo bueno y lo que creemos que no es para nosotros, pues tampoco nos enfrasquemos en cuestionarlo o desacreditarlo, sino simplemente decir no gracias y seguimos adelante. Muy bien, pastor. Bueno, muchas gracias en este primer programa por permitirnos entrevistarlo, bueno, platicar, pescar uno a uno. Y bueno, muchas gracias y saludos a todos. Y que Dios siga bendiciendo a nuestros hermanos en la fraternidad de hombres metodistas, que siga inspirándoles a seguir adelante, que siga proveyéndoles de todo lo que se necesita para que esta organización en esta conferencia anual y en este país pues cumpla con el propósito para el que fue fundada. Y todo esto, por supuesto, con la ayuda de Dios y la guía de su Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta plática fraterna. Los esperamos la próxima vez con otro invitado. Gracias.